Cuando el adorador se acercaba al tabernáculo, lo hacía con mucha reverencia, porque reconocía que Dios estaba allí. Y el tema de esta tarde, el camino, la verdad y la vida, o el camino del santuario, nos presenta claramente que toda persona, todo hijo de Dios, ahí específicamente el israelita, sabía que en su acercamiento a Dios a través del tabernáculo solamente había una sola opción para acercarse, una alternativa para alcanzar perdón y salvación. Y esa era el llegar a la entrada, la única entrada que existía en el tabernáculo, la puerta que vemos mirando hacia el este, y entrar por esa puerta del velo que da lugar al atrio del santuario y al primer mueble, que es el altar del holocausto. Esto tiene sentido ya en la nueva dispensación del Evangelio, especialmente en las palabras de Jesús, cuando Él luego dijo en Juan el capítulo 10, versículo 9, que Él era esta puerta. Y aquí estamos viendo una presentación visual de cómo el Hijo de Dios se acercaba y entraba al atrio. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Una cosa que comenzamos a aprender acerca del lenguaje de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que el lenguaje de la Biblia es el lenguaje del santuario. Es una de las curiosidades que muchos estudiantes de la palabra de Dios han descubierto. Si usted quiere entender la Biblia, usted tiene que entender el santuario. A veces la gente dice: es que la Biblia es muy compleja para aprender. Sí, hay algo de complejidad. La complejidad está en el hecho de que hay muchas costumbres y prácticas que se describen que están distantes a las nuestras. Pero la práctica del santuario, la experiencia de fe de los adoradores en el santuario, porque el santuario fue dado, como aprendimos esta mañana, al pueblo de Dios, a Israel, y la Biblia, la palabra de Dios, fue dada a los judíos, como Pablo claramente dice en el libro de Romanos, que los judíos tenían privilegios que los gentiles no tenían porque a ellos había sido revelado la palabra de Dios. Pues es a través de la experiencia judía, o más específicamente a través de la experiencia del pueblo de Dios, que hoy nosotros podemos aprender la voluntad divina. Así que para aquellos que quieren tomar en serio su fe, el santuario es donde se comienza. No hay otra manera. Así como para la salvación solamente hay una puerta, que es Jesucristo. Así, para entrar a la experiencia del santuario hay solamente una puerta, una entrada. Y el primer mueble que encontramos es
el altar del holocausto o de sacrificio, que vamos a mencionar ya en unos minutos. Otra cosa que debemos notar, que nos va a ayudar en el estudio más avanzado luego, es esto. Si usted ve todo el complejo del tabernáculo, ¿cuántos velos hay? Hay 3 velos, aunque la entrada al atrio no se lo conoce como un velo, pero sí tenía cortinas. Así que tenemos la entrada, la única entrada hacia la experiencia de fe y de salvación. Después tenemos el llamado velo, que da lugar o entrada al lugar santo del santuario. Después el segundo velo, que separa el lugar santo del lugar santísimo. Y todo esto vamos a ver a medida que avanzamos esta semana. De hecho, el día de mañana vamos a tocar más acerca de la experiencia del lugar santo. Y el día después de eso, el lugar santísimo. Así que esos 3 velos separaban, una de las cosas que hacía, una de sus funciones era separar a los adoradores de la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba ubicada aquí en lo que se llama la Santa Shekinah. Y para allá es que vamos. Todos vamos a ir para allá a través de la fe y a través de las vistas que tenemos aquí. Pero usted ve que hay, de donde está la Santa Shekinah, la gloria de Dios manifestada, hay varios pasos. 2 velos aquí en el santuario y la entrada, más lo que les rodeaba. Esto hablaba por sí mismo y nos decía claramente que había un problema con el hombre poder acercarse libremente ante Dios. Ya mencionamos esta mañana en Génesis, el capítulo 3, se hizo claro que Dios está buscando al hombre, pero hay un problema. El hombre se ha rebelado contra Dios. El pecado nos ha separado de Dios. Y sin embargo, a pesar de ello, Dios quiere continuar teniendo una relación con nosotros. Yo digo, gloria sea al Señor. ¿Por qué Dios va a querer tener una relación con seres humanos que se han rebelado contra Él? Es algo que yo no entiendo, ni debo entender, no es para mí entender. Solamente aceptar de que Dios es amor. Amén. Ahora hay una aplicación a este velo cortina que rodeaba el atrio y también que separaba todos sus compartimentos sagrados. Y lo encontramos en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, que habla mucho del santuario. De hecho, es la epístola que más habla del santuario en el Nuevo Testamento. Y yo creo que todo cristiano, y especialmente el adventista, debe leer el libro de Hebreos y familiarizarse con el lenguaje del Nuevo Testamento con relación a este tema. Pero dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo. Esto es, ¿qué dice? Por su carne. Así que el velo representa la humanidad de Cristo. Así como el velo y las cortinas del santuario servían para cubrir la gloria de Dios, la humanidad de Cristo velaba de su gloria para que Él así pudiera habitar entre su pueblo. Vemos que la intención de Dios, como leímos esta mañana cuando dijo a Moisés, hágame un santuario, voy a morar entre ustedes, Él pueda habitar entre ustedes. La intención siempre ha sido, Génesis 3:15, Dios venir y habitar entre nosotros. Esa siempre ha sido. El lenguaje del santuario es Dios gritando, quiero estar contigo.
Y sin embargo, solamente aquellos que voluntariamente vinieran a acercarse a Él a través de la ofrenda podían así encontrar lo que Dios tenía que ofrecer. La sierva del Señor tiene algo que decir acerca de este punto muy interesante en el libro Deseados de la Gente, página 14, donde dice, hablando de Jesucristo, dice: si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiéramos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. Interesante, ¿verdad? Todo lo que encontramos en el santuario nos habla acerca de Cristo. De hecho, hace unos años atrás salió un libro que vino para acompañar la dirección de escuela sabática. Estamos hablando de muchos años atrás. Tantos años que no recuerdo cuándo fue. Pero yo tengo el libro, todavía lo tengo. Y se titula, ahora recuerdo el libro de la lección. El libro de la lección era Levíticos. Estaba estudiando el libro de Levíticos, obviamente, que habla mucho del santuario, y el título del libro era Jesús es todo. Y saben, mis hermanos, a medida que he estudiado este tema a través de los años, he descubierto que es así de simple. Cuando uno estudia el santuario, uno tiene que recordar que todo lo que allí se describe, aún las complejidades, los detalles, está apuntando hacia algo en el ministerio de Jesús. A veces son cosas en el ministerio terrenal, cuando Él vino aquí y estuvo por 3 años ministrando y murió en la cruz, resucitó, y otras veces tiene que ver con su ministerio celestial, lo que está haciendo desde que ascendió al cielo. Y pues claro, su ministerio final, y todo eso pues vamos a verlo un tanto esta semana. Sí, cuando se entra al atrio, el primer mueble que encontramos es el altar de los sacrificios o el altar de los holocaustos. Y por eso el tema de esta tarde se titula El Camino de Salvación, porque este es el camino hacia la presencia de Dios, donde el adorador tiene que detenerse, y sea que él lo pueda hacer personalmente o a través de su representante, que es el sacerdote, y es un sacerdote en el día de expiación. Así que aquí vamos a ver otra vez una presentación visual de el altar del holocausto. Siempre estaba ardiendo, el fuego no se podía apagar jamás. Quien lo encendió fue el mismo Dios, y se tenía que mantener encendido. Y eso hablaba de la continua intercesión de Dios y el ofrecimiento de salvación hacia todos aquellos que aceptaban el sustituto. El altar del holocausto, del sacrificio, con la muerte de la víctima, comunicaba algo muy serio. Comunicaba que la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Es decir, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. No hay otra manera, no hay ningún escape. Dios no puede cambiar lo que es decir, su carácter, su verdad. Eso es comunicado por altar sacrificio. Pero a la misma vez, quien moría no era el pecador, sino un sustituto. El altar también comunicaba la bondad y la misericordia de Dios. Y observamos, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 32, en el asunto de la severidad y la justicia divina, como cosa que tiene que ser satisfecha, porque se cometió un pecado y la paga del pecado es la muerte, y no hay otra salida sino la muerte. Y yo creo que a veces, hoy en día en el mundo cristiano, se pierde de vista la seriedad de las consecuencias del pecado. La Biblia habla claramente que la consecuencia del pecado es la muerte. El perdón
otorgado no cambia esta realidad. Y yo creo que podemos observar eso en las palabras de Romanos 8:32, donde dice: el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hablando de un versículo que comienza hablando de algo muy pesado, muy serio, pero termina con una tremenda bendición. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje comunicado por el altar del sacrificio. Allí nadie iba con corazón alegre. Y aun cuando salía en paz, no salía muy contento. Ahora, no quiero comunicar que la salvación no es cosa de que gozar. Pero vamos a ponernos en la imagen, cosas que vamos a hacer mañana más detalladamente. Algunos de estos mensajes, presentaciones están relacionadas y no quiero confundirme con el tema de mañana y comienzo a predicar de mañana hoy. Pero ahí podemos ver la imagen, por ejemplo, está el pecador que trae el cordero, ¿verdad? Ese cordero él lo vio nacer. Era un cordero tierno, era perfecto porque había de representar al Mesías. No podía tener ningún tipo de defecto. Después que el pecador confesaba su pecado sobre la víctima, entonces el mismo pecador tenía que degollarlo. Yo no sé ustedes, yo me recuerdo de un campamento muchos años atrás, cuando yo era cadete médico en Puerto Rico. Y fuimos a Santo Domingo, a la República Dominicana, a un campamento. Y yo no sé por qué a algunos le dio con comer un macho cabrío, una cabra. Y me recuerdo, pues yo no creo que haya comido mucha carne de cabra. Seguramente la probé porque cuando vivía con la familia, pues así se comía. Pero era ahí la primera vez que yo estaba observando cuando estaban tratando de matar al pobre animal. Todavía tengo la imagen vívida en mi mente, un cuchillo muy largo y ahí tratando de... ¿Le describo? Algunos están así, los veo como... Pero así en el cuello ahí tratando de... No sé si el cuchillo era malo o es que la cabra estaba buena o no sé lo que era. Lo que sé es que no entraba el cuchillo. Ya faltaba un martillo para... No. ¿Ustedes ven la violencia? Cada vez que un adorador venía al altar a confesar su pecado, eso es lo que tiene que hacer. Ahora yo le digo, ¿experiencia alegre o experiencia triste? ¿Sabe? En la cruz, cuando vemos la cruz, ¿qué vemos? Hermanos, vemos las dos cosas. El adorador salía gozoso porque había sido perdonado, porque él no era el que tenía que morir. Se sentía libre para vivir como hijo de Dios. Pero había algo de tristeza porque otro tuvo que morir por su pecado. Cuando nosotros miramos la cruz, vemos lo mismo. Nos sentimos contentos, gozosos. Tenemos cánticos que cantan a esta realidad de la salvación de Cristo. Pero cuando pensamos el costo, el Hijo de Dios, como dice aquí en Romanos, que Dios ni aún a su propio Hijo perdonó, porque la justicia tenía que ser satisfecha. Entonces uno dice, wow, el cántico es un poco distinto, ¿verdad? Yo creo que en el cristianismo hemos perdido un poco ese aspecto. De hecho, algunas canciones yo creo que ni siquiera se deberían cantar, aunque se llaman cristianas, porque pierden de vista esta seriedad. Pero eso es para otro día. Así que el pecado se encontraba en su camino hacia la salvación, se encontraba con ese primer elemento, el primer mueble. Era hecho de bronce y ahí se sacrificaba una ofrenda por su pecado. Una de las cosas que aprendemos en esta experiencia de este camino, que el adorador tenía que caminar, si es que había de encontrar salvación,
Recuerden que cuando el judío entraba por la entrada del santuario, al atrio, y se encontraba en el altar del holocausto, este era el único mueble con el cual el adorador podía relacionarse en forma directa. Ahí llevaba a la víctima, ahí la mataba. Después de eso el sacerdote en su representación hacía lo demás. Y el adorador se iba a su casa contento y alabando al Señor porque había sido perdonado. De ahí en adelante el sacerdote por su causa y como mediador hacía el resto. Esto nos habla de una realidad que Jesús luego en el Nuevo Testamento nos aclara. Por ejemplo, en Juan 14:6, y es el título de este tema de hoy. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, ¿sino qué? Sino por mí. Mis hermanos, eso es lo que habla esa sola entrada hacia la cruz reventada en el altar del holocausto. No hay otra manera de llegar hasta la presencia de Dios representada en el lugar más extremo del santuario, del tabernáculo, en el lugar santísimo, sino el solo camino que existe para el adorador y encontrarse con la cruz de Cristo. No hay otro camino. Ese es el único camino. Era el único camino de aquel entonces y hoy sigue siendo el único camino para salvación a todo aquel que cree. Cristo entonces se convirtió en el sacrificio y ofrenda de Dios para nosotros. El Nuevo Testamento llama a Cristo el Cordero de Dios, precisamente porque Él es quien estaba representado y prefigurado en esos sacrificios. Ustedes recuerdan cuando Jesús comenzó su ministerio, Juan el Bautista lo vio y dijo algo que hasta el día de hoy ha quedado establecido como el cumplimiento de lo que los sacrificios del santuario prefiguraban. Y se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 29. Donde el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios. Entonces, no podemos mirar el tabernáculo y no ver a Jesús. Jesús está en todos los lados de la experiencia de adoración en el tabernáculo. Él es el Cordero de Dios. Encontramos también en 1 Pedro 1, 18 y 19 estas palabras: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Nuevamente encontramos el lenguaje del santuario en el Nuevo Testamento. Cuando habla de Cristo con un cordero sin mancha y sin contaminación, eso es un lenguaje del santuario. O sea, no es un asunto de que no quiero que esté sin mancha y sin contaminación porque se ve bien. No es asunto de verse bien, que se representa santidad, perfección. Cristo era un ser humano perfecto. Cristo ganó una justicia para nosotros por su perfecta obediencia al Padre. Él cumplió todos los requisitos que tú y yo nunca hemos podido cumplir y que nos merece la muerte, pero Él nos ha dado su justicia a través de sus méritos. Nosotros tenemos salvación. Amén. Luego del altar del sacrificio encontramos el lavacro. Y vamos a ver aquí otra vez una presentación visual. De muchas y de muy diversas maneras se nos ha enseñado en las Escrituras que uno de los atributos de Dios es la santidad. Y de eso nos habla el lavacro, de la santidad. De hecho, en Hebreos el capítulo 12, versículo 14, encontramos estas palabras: seguid la paz con todos
Otra vez, el libro de Hebreos, bien importante para entender las implicaciones prefiguradas en el santuario. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otra vez, esto es el lenguaje del santuario. Hay mucha discusión a veces entre los cristianos acerca de qué quiere decir eso. Y la razón que no entienden eso es porque otra vez no entienden el santuario. Está hablando el lenguaje del santuario. ¿Por qué? Porque Dios habita en el lugar santísimo. Y para poder llegar hasta allá está el proceso de la justificación a través de la víctima, donde los méritos de la vida perfecta, sin mancha y sin contaminación del Cordero, que es renta a Cristo, nos es otorgada, y a través de la representación del sacerdote humano, entra cada adorador hasta la misma presencia de Dios. Y la misma presencia de Dios requiere santidad de todo aquel que se acerca. Ahora, algunos pueden decir, pero es que yo no soy santo. Por eso está el altar del holocausto. No, pero yo quiero entrar sin pasar por el altar. No hay posible. Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. Y ese es el camino que Dios ha establecido a través del santuario. Amén. Los sacerdotes, cada vez que iban a oficiar, tenían que lavarse para prepararse. Ellos tenían que limpiarse para prepararse para oficiar como mediadores para el pueblo. Lo hacían antes de oficiar en el altar del holocausto, lo hacían antes de entrar al santuario, al tabernáculo. Todo esto de limpieza con agua son imágenes que luego el Nuevo Testamento nos habla y nos aclara con relación a lo que es la santidad a través de la operación del Espíritu de Dios. El sacerdote podía llegar al cielo solo por el agua y por la sangre. Sin el agua, es decir, el lavacro donde ellos se lavaban para prepararse a ministrar y oficiar, y sin la sangre que se obtenía del altar, el sacerdote no podía entrar al lugar santo. Era imposible. Siempre tenía que haber estos dos elementos. Sin el altar del holocausto, la sangre habla de la justicia de Dios y la justificación, mientras que el lavacro del agua se indica el paso de la santificación. Encontramos en Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27, estas palabras. Y estas palabras son hermosas, otra vez, lenguaje del santuario. Y ustedes habrán quizás recordar estas palabras de Pablo hablando de la relación entre primero Cristo y la iglesia, y después comparando eso con el matrimonio. Pero fíjense las palabras que él usa. Que Jesús murió y dio su vida para santificarla, hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Otra vez, lenguaje de santuario. El lavacro representa esa limpieza que Dios quiere hacer a favor de su pueblo. También el lavacro, hecho de los espejos de las mujeres de Israel, de eso fue compuesto. Y cuando hablamos de los espejos, no es como los espejos que tenemos hoy en día y que todos usamos. Decimos que las damas son las más que usan los espejos. Quizás, no sé, pero creo que algunos nosotros hombres también nos da como mirar al espejo de vez en cuando. ¿Verdad? Gracias a Dios. Pero los espejos en el tiempo bíblico eran más bien metales bruñidos. Y o sea, ellos se veían, pero se veía un poco distorsionado. Todas las mujeres de Israel, cuando se pidió donaciones para hacer santuarios, entregaron muchos de sus espejos. Y de eso se hizo la fuente, el lavacro. Interesante, porque entonces la fuente se convirtió en un espejo grande. Y cada vez que los sacerdotes iban a limpiarse, a prepararse para oficiar, ellos se veían reflejados ahí. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento en
Por ejemplo, en Santiago 1, 23, 25, otra vez lenguaje de santuario. Ustedes van a salir aquí claro en ese punto, pues se lo he repetido varias veces a propósito. Santiago 1, 23, 25 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que el lavacro en su estructura representa la función de la ley de Dios, que sirve para reflejar primero la santidad de Dios y también dejarnos saber dónde estamos en esa santidad con relación a Dios. Y más específicamente, representa el carácter de Cristo, donde todos nosotros necesitamos mirarnos como un espejo y ver cómo estamos. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, si nosotros como creyentes hiciéramos esto, y a través de la fe nos viéramos en el espejo del lavacro, estaremos más dispuestos a que Dios nos limpiara con el agua santa. Tenemos que mirar a Cristo y dejar de mirarnos mutuamente. Usted se da cuenta que cuando usted se mira o se compara con otros, usted se siente mejor que otros. ¿No se da cuenta? A todos nos pasa. Siempre hay alguien de quien nosotros podemos decir, yo soy mejor que ese. ¿Verdad? Pero si miramos a Cristo, ahí se acabó. Ahí nos damos cuenta que estamos en necesidad de un sacrificio en el altar de holocausto y de la limpieza del agua. El lenguaje de agua y sangre que aparece en el Nuevo Testamento proviene de esta experiencia del ministerio a favor del adorador que se ve en los dos muebles del atrio. Porque ahí precisamente eso es lo que encontramos. Encontramos la sangre del altar de holocausto y encontramos el agua del lavacro. Es mediante estos dos símbolos que se expresa claramente que Cristo nos es hecho por Dios justificación, el altar, santificación, el lavacro, y redención, la plenitud de todo lo que se representa. Jesús vino con el fin de ser la fuente de pureza y santidad para el hombre. Y por medio de Cristo el pecador llega a formar parte del pueblo de Dios. Y ello es posible solamente porque el Salvador vino mediante agua y sangre. Frase que encontramos en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 6. Y pues claro, el bautismo cristiano tiene su origen también en el santuario. Porque el agua de la cual todo creyente experimenta el bautismo es todo simbólico de la realidad de que Cristo ha hecho una limpieza en nuestra vida. Así que el mismo bautismo proviene de la experiencia del santuario en el atrio, específicamente del lavacro. Luego, estos dos muebles de la experiencia del santuario son de bronce. Pero ya cuando comenzamos a entrar al lugar santo, en el tabernáculo, encontramos otros 3 muebles. Y uno de ellos es la mesa de los panes, o la mesa de los panes de la presencia. La presencia, porque estamos constantemente en la presencia de Dios. Y vamos a ver aquí una presentación visual de ello. Este es el lugar santo del tabernáculo. Y como ustedes pueden observar, las paredes cubiertas de oro. Después vamos a hablar acerca de ese detallito. Una mesa es un lugar de amistad y comunión. En la tradición bíblica, la mesa siempre comunica eso. Por eso es que la Santa Cena es tan sagrada. Comunica esa hermandad que hizo
posible la sangre de Cristo. Y habían 12 panes, 2 columnas de panes, 6 en cada lado, completando 12, una por cada tribu de Israel. En esta mesa especial, en el lugar santo, se colocaban estos 12 panes en 2 pilas y tenían incienso cada pila. Esto representa el alimento espiritual que Cristo nos da. Esta se renueva constantemente y, así como los panes de la mesa del santuario, se renovaban cada sábado. Igualmente, el pan espiritual en nuestra vida se renueva cada sábado. No hay que explicar eso. El Señor le estableció claramente que el séptimo día es del Señor, el sábado del Señor. Es un día de oración, es un momento para renovar nuestra experiencia de fe. Por eso es que cuando usted falta el sábado, usted está faltando a su propia alimentación espiritual. Ningún otro día lo hace. Esto lo comunica el mensaje del santuario y en la mesa de los panes. Otra vez, una mesa comunica comunión. Por eso es que encontramos el libro de Hebreos que dice, no dejen de faltar, de congregarse. Dice el libro de Hebreos, como algunos tienen por costumbre, sino que acerquémonos, especialmente entendiendo que aquel día se acerca. Esto también comunica la realidad de que Jesús es el pan de vida. Esto lo encontramos en Juan 6, 33 a 35, donde Jesús dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, que da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que los panes del lugar santo, la mesa de la presencia de Dios, o el pan de la presencia, comunica precisamente esa realidad de que Cristo es el pan. Jesús es quien alimenta nuestra necesidad espiritual. Y también Jesús dijo en Juan 6, 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús son alimento para nuestros seres. Otras palabras, la Biblia es el pan por el cual Jesús alimenta a su pueblo. Es una parte integral de la fe del creyente. Así como no podemos vivir sin comer y nutrirnos, nuestra vida espiritual no puede sobrevivir sin la nutrición espiritual de la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, es importante que comamos de ese pan cada día. Ahora, el otro mueble al lado sur del lugar santo es el candelabro. Era la única fuente de luz. Vamos a ver aquí una presentación. La única fuente de luz. Por lo tanto, como le iba a mencionar ahorita, las paredes de oro, solamente con el candelabro de 7 brazos alumbrando, creaba una reflexión dentro de ese lugar muy hermoso, muy hermoso. Así que la luz se reflejaba en las paredes que les rodeaban. La lámpara estaba constantemente alumbrando y representa la luz del mundo, que es Jesucristo. Jesús dijo en Juan, en capítulo 8, versículo 12. Otra vez, Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una de las funciones de los sacerdotes al entrar cada día al lugar santo era asegurar que las luces del candelabro siempre estuvieran encendidas. No se podía pensar en la posibilidad de que estuvieran apagadas. Eso habría de comunicar juicio. Así que eso es uno de los trabajos que hacía el sacerdote. Asegurar que las luces siempre estuvieran encendidas y se mantiene encendida con aceite de oliva.
Otra cosa interesante que aprendemos del candelabro y la luz que de ahí se proyectaba, era que, de acuerdo a las Escrituras, la luz del candelabro alumbraba hacia 3 direcciones. Y eso también nos comunica algo muy curioso. Primeramente, la Biblia dice que el candelabro alumbraba delante del Señor. Y esto, pues claro, representa la realidad de la presencia permanente de Dios, quien es la fuente de luz. Otra cosa que dice es que alumbra hacia la mesa. Ustedes recuerdan la mesa de los panes de purificación de la presencia, que están al norte del lugar santo, los candelabros al lado sur, está alumbrando hacia los panes. Y esto habla de la realidad de el alimento espiritual, como mencionamos, y que solamente la luz del Espíritu de Dios puede alumbrar el pan, que es la palabra para nuestro entendimiento. Por eso nadie, dice la Biblia, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Voy a decir eso otra vez. Nadie puede llamar a Jesús Señor sin el Espíritu Santo. ¿Usted sabe lo que significa eso? No es un ejercicio, la fe no es un ejercicio intelectual, sino una experiencia del Espíritu. Amén. Conozco a personas que son creyentes fieles con conocimiento mínimo de la palabra de Dios. Y conozco también llamados creyentes con una abundancia de conocimiento de la palabra, pero muy poco fieles. ¿Por qué, hermanos? Porque la lámpara o el candelabro es quien alumbra hacia la mesa del pan. Amén. El Espíritu Santo, mis hermanos, es que hace la diferencia en las vidas de aquellos que creen. Amén. De otra manera, mis hermanos, simplemente estamos perdiendo la bendición. Y el tercero, ¿verdad? Dije que eran 3. Y en tercer lugar, la lámpara alumbraba hacia delante del candelabro. Y esto testifica la realidad de la luz del testimonio de la vida. La luz y el testimonio van unidos. La luz es un símbolo de la iluminación del Espíritu Santo, por medio del cual el templo del alma humana queda iluminado para la gloria de Dios. Y como Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que Cristo es la luz y nosotros alumbramos a medida que nos relacionamos con Él. Amén. Así que la luz del candelabro también representa la luz de la iglesia, el testimonio que ella da acerca de Jesús en sus vidas. El tercer mueble en el lugar santo es el altar del incienso. Y vamos, este estaba de todos los muebles, antes que él, este era el mueble más cerca al lugar santísimo, sin estar en el lugar santísimo. De hecho, y esto es algo que vamos a mencionar otra vez después, pero el altar del incienso estaba tan cerca del lugar santísimo que el autor del libro de Hebreos menciona el altar del incienso como si estuviera en el lugar santísimo. Leanlo en Hebreos 9. Y hay una razón para ello. Pero ahí está, el altar del incienso. La quema del incienso coincidía con el momento en que el pueblo elevaba sus plegarias delante de Dios. Esto ocurría 2 veces en el culto a Dios en el pueblo, entre el pueblo. En la tarde y en la mañana. En el sacrificio de la tarde y en el sacrificio de la mañana. Y así lo estamos haciendo hace algunos días. ¿Por qué no dice en la mañana y en la tarde? No, es en la tarde y en la mañana. Porque fue la tarde y la mañana un día. Y ese es el lenguaje bíblico y también está incorporado en el santuario. Y bien importante para la interpretación de algunos detalles que se comunican.
Este altar, pues claro, venía con, se le traía incienso que venía con sangre que había sido sacrificada en el altar, que era el primer mueble con el cual se encontraba el adorador. El sacerdote era quien traía el incienso. Y esto comunicaba la intercesión de Cristo a través de las oraciones de los santos que ofrecían delante de Él. Salmo 141:2, por ejemplo, dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Así que cuando pensamos en el altar de incienso, lo primero que debe venir a nuestra mente es nuestras oraciones. Cuando nosotros oramos, pues suben al cielo como un incienso de fragancia aceptable delante de Dios. Pero ¿sabe por qué está aceptado? Porque ese incienso no subía sin estar mezclado con la sangre de la víctima. Nuestras oraciones no pasarían de este techo si no fuera porque Cristo murió por nosotros. Y nuestras oraciones no deberían pasar de este techo si no oramos en el nombre de Jesús. A veces me entristece escuchar personas que oran y dicen y esto y aquello, amén, y no dicen el nombre de Jesús. A mí me molesta. No me molesta en forma personal contra ellos. Me molesta por la circunstancia, la situación de que nos atrevamos nosotros los seres humanos a orarle a Dios y pedirle por nuestros propios méritos, simplemente porque pido y demando y tú tienes que dar. Hermanos, no. Si Dios nos da, es gracias a Jesucristo. La sangre comunica la realidad de que Cristo pagó el precio para que Dios nos pueda escuchar. Así que, hermano, nunca olvide orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. De hecho, Jesús así lo dijo: de todo lo que ustedes pidieran en mi nombre. En mi nombre. Así que si usted está orando y no está pidiendo en el nombre de Jesús, quizás esa es la razón que no está recibiendo respuesta. A ver. Apocalipsis 8:4 hace claro otra vez el simbolismo de la oración de incienso del altar del incienso. Cuando dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que esto es lo que está representado en el altar del incienso. Ya, habiendo ya visto los muebles del lugar santo, nos queda un solo mueble. El mueble del lugar santísimo. Y esto está separado de los otros tres muebles del lugar santo a través de un velo. Ese velo, que servía como separación de estos dos compartimientos, comunicaba que no se podía entrar hasta el día indicado, y el día indicado era una vez al año, al final del año religioso, en el día de expiación. Pero hoy nosotros, a través de la tecnología y los dibujos, vamos a entrar. Y vamos aquí a ver la presentación. El arca del pacto tenía una cubierta o tapa llamada el propiciatorio, que era de oro puro. Muchos de los muebles del santuario están hechos de madera y están cubiertos del metal de oro. Pero la tapa del arca del pacto o propiciatorio era oro sólido. Y encima de ellos estaban dos querubines. Y estos querubines que formaban el propiciatorio eran una sola pieza con la tapa. En otras palabras, estos querubines aquí son ángeles y esta tapa era una sola pieza y comunicaba la santidad y la reverencia delante del trono de Dios. El arca fue el lugar de privilegio donde Dios escogió manifestar su presencia perpetua. Es allí donde se encuentra la santa
Shekinah, la gloria manifestada de Dios. Y esto a la vez representa el trono de Dios en el cielo. Era un testimonio continuo e invariable de su presencia diaria con nosotros. Aquí vamos a ver otra representación del mismo. Entre los dos querubines estaba la gloria, la santa Shekinah, de la presencia de Dios. Nos dice la palabra de Dios que Moisés en algunas ocasiones se permitía entrar hasta el lugar santísimo para comunicarse con Dios. Pero había otras ocasiones donde Dios llenaba todo el tabernáculo y todo el atrio con el humo sagrado y nadie, ni Moisés, podía entrar. Esto comunica la realidad que encontramos en el Nuevo Testamento en Juan 1:14, donde nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó. ¿Sabe que la palabra habitó aquí literalmente significa tabernáculo? En su forma como verbo en la oración. Y es precisamente lo que comunica el arca del pacto, no estaba la presencia de Dios. Dios habitaba en medio del pueblo. ¿Dónde habitaba? En el tabernáculo. ¿Dónde en el tabernáculo? En el lugar santísimo. Y esto comunicaba el deseo de Dios de estar con su pueblo. Y eso se hizo una realidad en la persona de Cristo, cuando vino y habitó entre nosotros. Que el verbo se hizo carne. Ya sabemos lo que representaba la carne en el tabernáculo, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. El arca fue el receptáculo de las tablas de la ley, las que a su vez eran testigos del pacto que Dios había concertado con su pueblo. Obviamente la gloria de Dios estaba allí, la ley representaba su santidad, también su carácter. Todo estaba integrado a lo que es la persona de Dios y por lo tanto también su trono. Así que, y dentro del arca del pacto habían estos tres elementos. Contigo el arca estaba la vara de Aarón, que dio fruto, estaba el maná y estaban las dos tablas de la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Así que lo que vemos en el santuario y en sus muebles es el camino que aún hoy sigue siendo el mismo. Porque aunque no hay un santuario en la tierra, hay un santuario en el cielo. Y la experiencia de fe que los israelitas pasaron como adoradores a acercarse a Dios, hoy sigue siendo en esencia la misma experiencia que todo creyente debe pasar, pero a través de Jesucristo. Está la puerta del atrio. La puerta del atrio, que es la única opción. Y es allí en la puerta que se reconoce la necesidad de salvación. La justicia humana es como trapo de inmundicia, pero al entrar por la puerta, con el sacrificio, adquirimos perdón a través de la muerte vicaria, es decir, sustituta a nuestro favor. Esto en el altar de los sacrificios, donde el Cordero de Dios, Cristo Jesús, es ofrecido en sacrificio cruento e inmolado por todos nosotros. La justicia de Cristo nos es imputada, es decir, nos acredita la perfecta vida de Cristo a nuestro favor. Luego encontramos el lavacro, donde hay limpieza y purificación. Se nos imparte la justicia de Cristo en el largo y penoso proceso de la santificación. Y al entrar al lugar santo encontramos el altar del incienso, donde encontramos intercesión continua, así como sube el incienso hacia el cielo. Jesús vive siempre para interceder por nosotros, dice la palabra de Dios. Los panes de la mesa comunican la comunión con Dios y con nuestros hermanos, es decir, la dimensión eclesiástica. Cristo es el pan de vida
que nos alimenta y nos alimenta a través de su palabra. Candelabro de oro, encontramos la unión de la vida y la luz. Y el Espíritu Santo testifica en favor de Cristo por medio de la iglesia de Cristo. Y el arca del pacto, vemos la justicia y la misericordia se encuentran en Cristo. Y si dejamos que su sangre nos limpie y vivimos en la obediencia, algún día veremos al Señor cara a cara. Es ahí, a ese trono, donde la promesa de Apocalipsis es que si somos fieles, estaremos con Él en su trono. O sea, que Dios nos ayude a poder entender y apreciar el camino que Jesús nos ha trazado, que eventualmente nos llevará a su misma presencia. Ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor, que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad, que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora